abogado, ¿eh? Abogado y maestro en ciencias penales. Fundador y presidente de la Asociación Civil Ser Mexicano es, AC, autor de Manual del Poder Ciudadano, un libro que tenemos que leer todos los mexicanos, sí o sí, alégale. Ulrich Richter Morales. A ver, entiendo, Ulrich, que en 32 meses de gobierno ha habido 30 cambios en el gabinete. Cuéntanos las renuncias, cuéntanos el tema del gabinete. ¿Cómo lo ves? Los cambios en el gabinete. Te escuchamos. Pues mira, yo creo que la semana pasada hubo un cambio muy importante en el gabinete presidencial, que no solo, Fernanda, es un cambio de poner a un nuevo secretario de Gobernación, sino conlleva una dualidad de poner a un secretario y un precandidato por el partido Morena a la presidencia de la República. Entonces, creo que el juego político del presidente, uno de los mayores cambios y más trascendentales, fue el que se llevó a cabo la semana pasada. Y esto hace que el ajedrez político del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un nuevo giro. Por un lado tenemos los secretarios que ya van caminando para hacer su campaña política rumbo a la presidencia de la República. Vemos ya a Marcelo Ebrard cómo se ha incluso despegado y ya se ha ido él caminando para ir forjando su camino hacia su candidatura presidencial. Y yo creo que esto motivó un poco también los movimientos del ajedrez del presidente Andrés Manuel López Obrador de ver esta actitud del secretario de Relaciones Exteriores, donde ya va por la libre. Un día lo vemos reunido con empresarios, desayunando, y entonces, por otro lado, también vemos a la jefa de gobierno, que también está haciendo lo propio de ir ya caminando rumbo a la presidencia de la República. Pero como le he comentado en algunas de mis columnas políticas del Universal, a lo mejor fue muy anticipado estos tiempos porque todavía falta mucho por recorrer. Exacto. Entonces, bueno, si ya están en la mirilla o en el ojo del huracán estos precandidatos, pues cualquier actitud que tengan, cualquier acto político desafortunado o afortunado, vale doble o resta doble, ¿no? Ahí vemos lo que sucedió ayer en la Asamblea, en el Congreso de la Ciudad de México, donde hubo un desaguisado. Entonces, ¿qué es lo que nos dan esta serie de mensajes? De que tienen que cerrar filas estos precandidatos y arroparse de las mejores gentes porque ya están en campaña de precandidatura por el partido Morena a la presidencia de la República. Y ahora se suma un nuevo aspirante, el secretario de Gobernación, que nosotros en nuestra columna de junio, donde pusimos los precandidatos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pusimos el ojo en Adán Augusto porque tiene una tradición muy especial con la 4T, ¿no? Es decir, es un genuino miembro de la 4T y que estaba en Tabasco, donde ha tenido pues los éxitos electorales que su biografía lo dice: diputado local, diputado federal, senador y hoy gobernador. Y más aún, lo más importante que yo te puedo decir es que no tiene negativos. Y eso va a contar mucho rumbo a esta carrera presidencial de los precandidatos, ya sea de Morena o de cualquier otro instituto político como el propio PAN o del propio PRI. Entonces vemos este punto de los negativos que va a ser sumamente importante para la designación del precandidato, sobre todo pues que si tienen menos negativos, pues tienen muchas posibilidades de obtener primero la candidatura, mi querida Fernanda. Ahora, Ulrich, entonces, a mí me encanta leerte en tu columna del Universal, aprendo mucho. Esta columna que publicas los domingos, que sí o sí la subo a mi cuenta de Twitter. Muchas gracias. Has tenido columnas muy certeras. Dijiste hace tiempo que venía ya la salida de Olga Sánchez Cordero para mover este ajedrez y justo empezar con estas nuevas fichas, ¿no? Por decirlo así, peones en función de la presidencia. Ahora, ¿qué piensas de que se estén destapando tantos, tanto de Morena, pero no vemos del PAN, no vemos muchos, no vemos tantos del PRI? ¿Qué crees que pase en el tema de Morena de Mira, aquí al 22? Porque el 22 mira, yo, vienen elecciones, luego el 24, ¿eh? así es. En Mira, algunos yo creo estados. que
que los tiempos se aceleraron y eso juega en contra de los propios aspirantes, ¿no? Porque como te repito, cada acto de gobierno que realice la jefa de gobierno pues va a valer doble, en positivo o en negativo, ¿no? Las imágenes que veíamos ayer en la Ciudad de México, pues de alguna manera esos puntos son los que ella debe de cuidar y debe de vigilar bien que su gabinete interno trabaje en favor de ella. Es decir, que los colaboradores los cuiden, como lo hemos dicho muchas veces en el gabinete del presidente de la República, que van por la libre. Por ejemplo, vemos a Manuel Bartlett, que sigue a pesar de todas las críticas en CFE, y yo creo que le ha dado muchos negativos al presidente de la República. Pero vuelvo con el tema de Olga. Yo creo que este movimiento de ajedrez es muy interesante porque Olga vuelve con una posición muy interesante en el Senado de la República. Exacto. Y de alguna manera minimiza o deja un poquito bajo un cierto control al poderoso Ricardo Monreal, ¿no? Porque ahora, ¿a quién le van a hacer caso, por así decirlo, los interlocutores? ¿A Ricardo Monreal o Olga Sánchez Cordero? Fíjate qué interesante posición. Y yo creo que la Secretaría de Gobernación per se, el Palacio de Cobián, pues es una fuente donde han surgido muchos poderosos. Vemos antiguamente, cuando estaba vigente la Subsecretaría de Gobernación, pues el propio Luis Miranda, un hombre muy poderoso de Enrique Peña Nieto, no fue secretario de Gobernación porque era Miguel Osorio Chong, pero sí fue subsecretario de Gobernación y era uno de los hombres más cercanos al entonces Enrique Peña Nieto. Entonces yo creo que depende el presidente, te da el juego, te da ese margen de maniobra para que el secretario de Gobernación pueda hacer muchos puentes políticos, y yo creo que es lo que va a suceder en esta ocasión. Muchos dicen que no tenía mucho abanico, mucha interlocución Olga Sánchez Cordero, pues a lo mejor porque estaba de alguna manera acotada por las propias encomiendas que el presidente le encargaba, y propiamente algunos temas que se veían en Bucareli se veían en Palacio Nacional. Pero yo siempre he sido un creyente de Olga Sánchez Cordero, de una mujer que ha ocupado, imagínate nomás, nada más rápidamente te digo la trayectoria, en los 3 poderes de la Unión. En el Ejecutivo fue secretaria de Gobernación, en el Judicial fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, y en el Legislativo hoy llega, bueno, fue senadora y hoy llega el presidente del Senado. Yo creo que en la historia política de México hay una persona con estas cartas credenciales para tener en los 3 poderes de la Unión, los que se conforma, como dice la Constitución, pues los puestos de mayor jerarquía que ha tenido cualquier, bueno, pocos políticos. Nada más le faltaría ser presidente de la República. Y voy más allá, cuando el presidente tuvo COVID y se ausentó esos 15 días, ¿a quién dejó de encargar? A Olga. Nada más, a Olga. Entonces, bueno, yo creo que Olga fue muy respetuosa de las encomiendas presidenciales y por eso hacía lo que el presidente le encargaba. Yo creo que aquí el abanico se va a extender para darle juego a este nuevo secretario de Gobernación que pues va a empezar a operar como un apoyo del presidente y también como precandidato, porque tiene todas las cartas credenciales para ser un sucesor de la 4T. Pongo un ejemplo, por ejemplo, Esteban Moctezuma, que es hoy el embajador de México en Estados Unidos, también ha sido ya, pues, perfilado como los precandidatos de Morena, pero mira, vamos a evaluar la tradición de la 4T que tuviera Esteban Moctezuma con la tradición de la 4T o del grupo político de Andrés Manuel López Obrador, y hay una notable diferencia, ¿no? Desde hoy es secretario de Gobernación, pues fue incluso de los fundadores del PRD, donde estuvo integrado a la Constitutiva en Tabasco junto con Andrés López Obrador. Entonces vemos que unos tienen más sangre de la 4T y otros menos sangre de la 4T. Yo creo que en la designación última de quién es el elegido va a pesar mucho quién tiene más calidad de sangre de la 4T y quién no tiene. Desde luego, pues Claudia Sheinbaum tiene toda esta sangre de la tradición de la 4T, como lo es el actual secretario de Gobernación. Fíjate, Fernanda. Entonces, estás poniendo en el ajedrez al secretario de Gobernación, a Adán, y a Claudia Sheinbaum, como brazo derecho, brazo izquierdo, por decirlo así, palabras sencillas del presidente. A Olga cabildeando en el Congreso. Todo lo que tenga que cabildear en torno a la 4T. Ahora, hubo una columna tuya, ya no nos va a dar tiempo, a ver si próxima semana. No.
Pero la próxima semana. sí, hubo una columna donde tú mencionaste a Colosio. Y Sí, fue una de las columnas más leídas por todo México. Mira, esa columna es de los presidenciables de la oposición. Así como hablamos de los presidenciables de la 4T y pusimos a Adán Augusto hace 4 meses en junio, también hablamos de Luis Donaldo Colosio como candidato de la oposición a la presidencia de la República. Y ya para terminar, ¿y por qué esto? Porque una de las marcas políticas más conocidas en México es la de Colosio. Y yo creo que hay que tener en cuenta esa marca política y no descuidar que también puede venir una sorpresa por el político heredero de esta marca Colosio, que también, valga puntualizar, pues no tiene los negativos que pudieran tener otros priistas o otros candidatos de Movimiento Ciudadano o otros candidatos del Partido Acción Nacional. Entonces vamos a ver de estos candidatos frescos y bueno, pues nada más hay que recordar el discurso del padre de Colosio del 4 de marzo, donde también yo he tenido una columna muy, muy interesante donde analizo los argumentos que en ese momento fueron parte del orador Colosio y los de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se va a poner muy interesante, es muy anticipado, ya los caballos de Morena pues ya los están enfilando. Gracias, y pueden ser que se desgasten. @Ulrich Richter M en Twitter. Síganlo, por favor. No saben lo que este hombre escribe, ¿eh? Conózcanlo.